el cierre y todo, el coordinador, que supuestamente sabía más, porque en realidad sí una experiencia sabía más, no intervenía mientras alguien estaba leyendo y tampoco el autor tenía derecho a intervenir, simplemente leía, porque de esa forma se iban a evitar discusiones interminables, en no es que yo pretendí esto, es que no es cierto, y todo eso. Y el coordinador no hablaba tampoco, o sea, hasta el último hacía el resumen de cada ronda de intervenciones, porque de esa manera pues, se buscaba imponer y tratar de que se hiciera lo que él decía, y no era muy respetuoso, muy democrático en ese sentido, y escuchando. Hace poco tuvimos la experiencia nosotros ahí en el oficio de un taller de literatura, e invitamos al coordinador a Hugo del Río, y éramos jóvenes, jovencitos de 20 años que ya con un texto así inicial, pónganse a escribir esto y hablen de Benito Pérez Galdós, porque Benito Pérez Galdós, quién sabe qué, y los apabullaba, ¿qué texto? No sirve, lárgate, debes estar en un hospital psiquiátrico, no debes estar en un taller, y todo eso, y eso en el taller de nosotros no sucedía, o sea, bien respetos al último, se señalaban flyers, todo eso, llevar los escritos, checados y los ibas aplicando para publicar el texto hasta en una nueva sesión queda ya bien pulido. Entonces, y aparte creo que David pertenecía a una generación también de escritores un poquito superior a nosotros. Era Alberto Huerta, Adame y San Pedro iba Torreón. Y ahí también se lograron muchos escritores. Recuerdo Joven Black, no, quién sabe dónde estará, pero excelente poeta. Pero ellos a la vez, con una promoción, pero ahí no sé exactamente, Chema, que el bueno era Víctor Sandoval, era desde Aguascalientes, el encargado de literatura de Bellas Artes, porque era Bellas Artes, ¿verdad? Un punto de partida, creo que se nos llamarán a todos. Sí. Ese era de Sandoval. El padre Víctor, el hijo se llama Alejandro Sandoval, que también era poeta y participó en talleres. Y todo fue un proyecto nacional, cultural, político, porque implicaba a todos los estados y crear todo eso. Pero ellos también eran toda una generación de David Ojeda, San Pedro, el Lucio de Tancur, Lidia Cedeño. Sí, una cuestión así, todo eso. Pero ellos, ¿quién los formó? ¿Dónde se formaron? Es lo que nunca se fue. La formación fue a través de Miguel Donoso, fue el primer coordinador de ellos, en un taller que se dio de Aguascalientes y San Luis. Entonces se armó esa generación y él preparó a un grupo de personas para enviarnos después posterior a este taller. Le presentó el proyecto a Víctor Sandoval para ya generar talleres en los estados de la República. Con ellos como coordinadores, bastante jóvenes también en ese momento, pero fueron los que provocaron esa salida de talleres de la parte central. Y también hay para ellos una forma de ganarse la vida, muy joven, empezaron a recibir dinero. Todo ese proyecto nacional cultural, si hay financiamiento pueden multiplicar, porque en todas partes donde ellos pudieron crearon escritores, bueno, aquí hay tres de primer orden que son resultado de esa experiencia, que cuando el Estado tiene voluntad, el gobierno paga bien, debe pagar bien a tiempo, ahí están los frutos. Yo quisiera, no sé, compartir con los compañeros de la mesa, ¿qué ustedes han visto que se perdió del taller en el que nosotros participamos solos? Que en los 80s uno entraba a un taller con el propósito de aprender a escribir. ¿Qué es lo que se ha perdido en estos años en relación con los nuevos talleres literarios? La fotocopiadora. Los talleres deben tener una fotocopiadora. Es que ya todo lo envían por internet, Mario. Ya todo lo envían por internet.
Cada quien tiene como puede. Yo no sé, no he tenido experiencia en taller. Una vez hicimos allá unos jóvenes, Oscar Efraín, Pati Lauren, Salomón Rodríguez, Villagüeno, pero era muy verde y éramos todos estábamos aprendiendo, nos ocupamos. Pero nunca tuve yo, después mi segunda enseñanza importante fue con Mario Anteo en el taller de lápiz afilado. Y que también Mario que era muy puntilloso, muy estricto en ese sentido y muy respetuoso de ustedes, ¿sí? siempre, bueno, yo me sentí muy apoyado por Mario, entonces también hizo una revistita, talleres, no recuerdo cómo se llama, el papel de ese para volver, y publicábamos y todo ese tipo de enseñanza. Hay dos cosas, una, no era solamente la fotocopiadora, mano, también era el café, también teníamos acceso a café. Nomás que, pues, en ese caso era el apoyo de Manuel Rodríguez Vizcarra, porque a mí me correspondía ser de alguna manera el anfitrión, porque yo trabajaba aquí, pero era Manuel Rodríguez Vizcarra el que me permitía, me daba la llave de la fotocopiadora y me daba el acceso a que pudiéramos hacer café. Yo quería compartir una anécdota que contaba el maestro Miguel respecto a ese taller que tuvo, ese primer taller que tuvo con estos muchachos que después se convirtieron en nuestros coordinadores. Ya había pasado el premio en Aguascalientes de poesía y lo había ganado un poeta totalmente desconocido. Entonces, sesionando ellos en el taller, vio llegar a un individuo con pantalones acampanados verde mayate, con unos zapatos de tacón, de plataforma, peinado con grasa y cosas de esas, una camisa mayativa totalmente, y quería entrar al taller. Y el maestro lo puso, sáquese. O sea, creía que era un pelado que iba pasando, sáquese. Total, no, yo soy José de Jesús Sanpedro. Sí, y luego yo soy Miguel Donoso Pareja, sáquese. No, pues yo soy el que ganó el Premio Nacional de Poesía. ¿A quién se lo dimos? En ese momento dice que se arrepintió, pero ya después de que empezó a leerlo, dice, no estábamos nada equivocados. Lo que sí es que el sentido de la moda de José de Jesús era inédito. A ver, Javier, ¿qué pasa? Una anécdota, yo quiero plantear aquí en este diálogo, pero también quiero hablar del espíritu de la época, ¿no? El contexto donde surgió el taller Garfias, porque tiene que ver con el proceso de la cultura literaria en Nuevo León, además de lo nacional. Ustedes ya mencionaron que Donoso Pareja fue el que inició todo esto y se formó David y los demás. El antecedente, y lo digo porque hubo una negociación, no sé si ustedes lo saben, con Donoso Pareja. Para la formación, nosotros teníamos el taller Caligrama, que nunca fue institucional, surgió en la universidad, en la Facultad de Filosofía. Mario formó parte de ese taller al inicio, Rogelio Flores, Espejo y demás, y nos formamos, María Belmonte, nos formamos así a la independiente, ¿no? Pero anteriormente había un grupo aquí, el grupo Miguel Covarrubias, Andrés Huerta, Horacio Salazar. Catarsis Apolodiones. Exactamente, que hay una revista, es un antecedente importantísimo en el proceso, pero ellos no eran taller, era un grupo en la universidad que sacaban una publicación y nosotros ya aparecimos como taller, incluso nos nombramos taller Caligrama en un salón de la Facultad de Filosofía y Letras en el 74 y se formó un grupo amplio, extenso. Luego ya sesionamos en casas, etcétera, ¿no? Un taller independiente, no se nos pagaba, todos nos coordinábamos, leíamos cada semana, alcoholes, tequilas, cervezas. ¿Te acuerdas, Chelo? Yo creo de eso. Fue después de la vida. No, Fue antes. Antes de eso, por eso quiero hablar de la anécdota. Nosotros empezamos en 74 y ¿cuándo se funda el Garfias? 78. 78. Entonces,
Ya pasó un periodo largo, son dos antecedentes al menos registrados en la modernidad, llamémoslo así, de los grupos y talleres. Nosotros nos llamamos Taller Caligrama, éramos como 10, 12, Mario se acuerda muy bien de eso, hubo divisiones, como todo, había debates, había lecturas, había estéticas, había muchas cosas. Surgimos en la universidad, pero sesionamos fuera de esto. La anécdota aquí va, ¿no? Si algo éramos era que discutíamos y venían conferenciantes y venía la gente y debatíamos. Vino Donoso Pareja antes del taller a una conferencia y hubo un debate con él. Cuando se proyecta el taller, Garfias nos manda a platicar con él en el Hotel Monterrey. Venía David y decía, pues, queremos armar el taller Garfias aquí, ustedes son muy cabrones, así decía. ¿Y qué onda? Eso, no, pues es un taller de limba y demás, encantados de la vida, son gente conocida, son amigos, son parte de, algunos han estado en el taller nuestro, o en revistas, el caso de Gabriel Contreras, etcétera, ¿no? De manera tal que hubo una reunión en el café del Hotel Monterrey, David Ojeda, Donoso Pareja, estaba María, estaba yo creo Rogelio Flores de la Luz, o no recuerdo, fumando la pipa de la paz. Vamos a hacer aquí el taller Garfias, ¿qué onda? ¿Nos apoyan? Pues le apoyamos, ¿no? Somos independientes, pero es un taller promovido por el INBA, ¿no? Yo quería plantear esta anécdota y ver cómo de los 60s, los 70s surge el taller independiente, inmediatamente surge después el Pedro Garfias. Lo que quiero decir es esto por las preguntas que hacían. Los talleres forman grupos o forman colectivos y a partir de esto pues, se van creando una secuencia que luego se expande. Casi la mayoría de ustedes dieron talleres, ¿no? Alguien hacía la pregunta, ¿qué se perdió en el Inter? Yo digo que de pronto todo el mundo publicaba libros sin tocar baranda y sin mayor preocupación. Y a nosotros no nos tocó así, ustedes lo mencionaban. Había trabajo con los textos, había lecturas, había debates, había fotocopias, había ideas literarias que creo que ahora ya no hay ideas literarias, se les vale madres a muchos y debates sobre la cuestión. Un libro, ese es enorme y todo. No, era en la revista esta de Casa de las Américas, de Cuba, porque con esa novela creo que ganó el premio Casa de las Américas. Sí, y los quería publicar, pero ya tener el libro, pues tú eres cuando tuviste tu primer libro, que era justamente las primeras series que tuvo libros aquí en Monterrey, era una, o sea, tener un libro era algo súper wow, ¿no? Ya estabas sumamente consagrado, ¿no? Yo cuando me enseñaba David se sentía muy especial. Y ahora yo creo que se ha devaluado totalmente esa sensación, porque aparte David nos pescó, al menos a mí, en una etapa de idealismo tremendo, de romanticismo total hacia la literatura. Yo me inscribí viendo el periódico y llegué con traiga un cuaderno y un lápiz, decía ahí, y yo llego, traiga un cuento, era un cuento, traiga un cuento, el mejor que tenga. O sea, David ya quería más o menos checar por dónde andaba todo, ¿no? Entonces yo llegué con una ilusión tremenda, era como que tratar de entrar ya a la onda institucional. Incluso llegaba, en esa época llegaba aquí a la Casa de la Cultura un periódico de Bellas Artes, que después fue un relajo con no sé quién, con Gustavo Sainz. Un chiste. Y Gustavo Sainz creo que fue el que pagó los platos rotos, no me acuerdo. Pero había mucho contacto. En Estados Unidos más de 25 años. Bueno, David como que había una relación. David siempre estaba tratando de conectarnos con otras entidades. Es esa sensación que nosotros no teníamos, porque nosotros estábamos aquí, buscábamos en la uni, con el señor Gracia, pues por dónde más, no me acuerdo, de la Casa de la Cultura, pero David siempre era una onda, San Luis,
vamos a Torreón, Zacatecas, no sé, Ciudad Juárez, y no sé ahorita en qué nivel, si David, de hecho debimos haber presentado también, no sé si lo tengan en el currículum del mismo David, habría que conocer. Lo que te acuerdas que era lo que se marcaba mucho en los talleres era el horror y el terror a convertirte en una gloria local. ¿Te acuerdas que eso era más como destinado para los historiadores? Los historiadores siempre se sienten muy orgullosos de ser los cronistas de sus cuerpos, y para un escritor, curiosamente, lo más aterrador era que te convirtieras en una gloria local. Entonces ellos manejaban mucho eso de tener esa correspondencia por diferentes ciudades y en diferentes espacios, para que no se diera precisamente. Hay otra cosa, nadie podía, la regla era muy simple, nadie podía en la ciudad donde vivía coordinar un taller literario. No se podía. Luego ya después esa regla se la pasaron por el Arco del Triunfo. O sea, empezamos todo el mundo a coordinarnos unos con otros, y aquello se convirtió, ahorita que estaba, que hice la pregunta que se perdió un poco eso, era de que tenías que salir de tu lugar, no podías dar talleres en la ciudad donde tú eras, tenías que ir a dar un taller a otro lugar. Sí, porque era parte del programa de niños. Pero perderse ese programa, ya, ¿quién te pagaba para ir a dar un taller a Monclova? No, pues a mí me dio mucho para el intercambio, por ejemplo, la revista Dos Filos, que siempre nos da como la promovió aquí en San Pedro, ¿verdad? Y la promoví, todavía tiene. De hecho, ¿Qué Pedro Garfias también tuvo una colección de plaquettes de poesía, se publicó a Saúl Juárez y a Jorge Humberto Chávez, que ahora es Premio Nacional de Poesía de este año. Entonces, quiero decirles una cosa, yo siempre consideré que las sesiones eran maratónicas porque justamente David venía una vez al mes, entonces era justo, era entendible que las sesiones duraran tanto. Pero no hace mucho lo visité en San Luis, me invitó a una sesión del taller que tiene ahí en la Casa de la Cultura, y son igual de maratónicas. O sea, a la cuarta hora yo ya estaba así como don viejito. No sé si se acuerdan de él, cabeceando. Terrible, man. Y así lo ha impuesto aquel hombre. Les digo que les enseña a nadar lanzándolos a la parte honda de la alberca. Pero bueno, así son las cosas. Hay otra cosa que a mí me llamó mucho la atención y lo considero importante para la formación de los internos como nosotros en ese tiempo, que uno, el coordinador, pues tiene su visión literaria, su estética, su propio estilo ya definido, y sus lecturas y su mundo literario, digamos. Pero eso jamás lo intentaron sobreponer a eso que cada quien teníamos también, nuestro propio lenguaje, el propio estilo que se estaba puliendo para nosotros formarnos, pero jamás se imponía, van a escribir como yo, etcétera. O sea, creo que San Pedro sí influyó un poquito más porque hubo muchos, después muy lo acusaron de que querían que todos los alumnos escribieran con él, como él, pero jamás eso. Y otra cuestión es que casi todos también pues eran comunistas o de izquierda o militaban una posición ideológica de izquierda, pero tampoco eran catequistas pues de esa ideología o de esa cuestión, o ven ustedes escribiendo nada más de obreros o marchas o mítines o lo que signifique todo ese mundo posible, sino que ellos respetaban muy bien el estilo o el mundo particular de cada escritor que está en vías de desarrollo. Y por eso había variedad en los talleres. O sea, Mario con una cuestión muy urbana, muy cotidiana, pero y Chuy acá muy metafísico, con unos cuentos muy cabrones
poder entenderlo mejor en un mundo de Es que yo me acuerdo, a mí me pasó una cuento sí influye mucho el coordinador. Sí, el coordinador es. O sea, en Saltillo, cuando yo estaba, por ejemplo, en el taller de David Ojeda, me celebraban mucho los cuentos así con atmósferas hawaianas, o no sé cómo les llamaban en aquel entonces, eran unas atmósferas muy raras, porque se escribía así de una manera muy complicada. Y entonces eso lo hacía, lo privilegiaba mucho David Ojeda y luego lo privilegió mucho Alberto Huerta. Pero a mí me ocurrió algo cuando llegué a Monterrey. Entonces en Monterrey yo traía unos cuentos que eran así como muy densos, que yo escribía de una manera así muy densa. Y entonces, bueno, pues para empezar tenía que soportar a Gabriel Contreras. Entonces, que es como... Entonces yo dije, bueno, pues voy a... entonces, aquellas atmósferas así como en raras, y luego Nacho, me acuerdo que una vez yo llegué con un cuento así, bueno, como los que yo escribí, me dijo Nacho, ya va a leer Sófocles. Era así, pero no había problema, o sea, sí, porque entonces tú empezabas a leer, entonces la atmósfera se empezaba así a enrarecer, la gente empezaba así, era una cosa así como terrible. Y entonces a mí me funcionó mucho eso de salir y que no tenga siempre el mismo coordinador y que no sea el mismo tipo ahí. Porque entonces el hecho de decir, bueno, ¿por qué no intentas otra pruebas con otra voz para que te sientas más a voz? Entonces, pues a la chingada, yo me acuerdo que entonces para escribir, yo a mi papá le compré un hábito de monje y le decía, si vas a pasar a traer la leche, por favor te pones el hábito para que no me rompas la atmósfera. Eso lo había yo recibido en el taller de David y del otro, que era muy de cuidar las atmósferas y todo eso. Ya en Monterrey, por ejemplo, bueno, pues con el calorón y todo, pues prende el ventilador, que se vaya la atmósfera donde quieren, y ya la chingada con el hábito y todo eso, y entonces empiezas a escribir de otra manera, pero eso es muy importante. Cambió mucho la coordinación del taller, como lo hacía David Ojeda, a como lo dirigió o lo coordinó Ignacio Betancourt. Tú que lo viviste mucho, bueno, ¿te acuerdas que por ejemplo era muy criticado en Monterrey porque decía que el taller de Nacho Betancourt no era un taller, era una secta alcohólica? Porque entonces, no sé, y tú eras de los principales acólitos ahí de los... Bien, a ver, una pregunta para todos. Yo pienso que es una pregunta importante, que estamos hablando de métodos y malas mañas, aunque algunos no distinguen unas de otras. Ustedes creen que nada de la supervivencia, es decir, de ganarse la vida dando talleres, se relajó el rigor hacia con los alumnos. ¿Cómo? O sea, que para que no se traigan los alumnos de taller, empiezas a bajar el rigor. No sé, mira, por ejemplo, independientemente de lo de la fotocopiadora, que bueno, ya, yo pienso que sí se perdió muchísimo eso. Yo ahorita lo que veo es que, por ejemplo, cuando hay un coordinador, lo que también señalaba Arnulfo, lo de la metodología, ya no les interesa. Al coordinador lo que le importa es conservar a sus talleristas. Y entonces en muchas ocasiones lo que propone es que cada quien proponga la metodología que se va a seguir en el taller. Eso es nefasto, o sea, como que ahora lo vamos a hacer así, luego lo vamos a hacer de otra manera, como que la señora que acaba de llegar nos va a decir cómo vamos a trabajar. Tiene que haber una metodología. Yo pienso que eso que tú señalas, Sergio, sí se perdió bastante con los talleres. Y pues también es algo que tú también has manejado muchísimo y yo te doy mucho la razón en el hecho de que sí jodió mucho a la literatura, los premios, las becas, los estímulos, que todos nos convertimos en enemigos unos de otros, a la hora de que no es lo mismo entrar a un taller a aprender a escribir que después estar viendo, nos empezaron a enemistar con eso de los premios. ¿Por qué a fulanito le dieron la beca para que entrara acá y a mí no me lo han dado? ¿Por qué el otro ganó el premio fulano? Y como que una cuestión ahí perversa en ese... El Conaculta nos metió a todos en una gigantesca jaula y nos alejó de los lectores en general.
Eso fue lo que hizo con la culpa del momento de estar acá. No sé cómo lo ven. Sí, yo pienso que los compañeros también, pero yo sí estoy muy de acuerdo contigo en eso, que se perdió el rigor, en este caso de la metodología, y que ahorita la gente nada más lo que está cuidando ya es mucho de que no se te vayan los integrantes del taller. Otra cosa que también no se permitía en los talleres de antes es que hubiera talleristas perpetuas, personas que, por ejemplo, que están en un taller. Eso una vez lo propusieron Pati y Laura en Miami Juli, los talleres vitalicios. Sí, entonces. Y lo propusieron en este mismo recinto hace como unos 10 años. No, eran tres. El coordinador veía si estabas funcionando, si llevabas textos, y si no, te corría del taller. Porque no estabas produciendo. Sí. Yo creo que podríamos pasar, si lo permiten, a la sesión de preguntas y respuestas. Yo ya me estoy arrogando esa. No sé qué. No, me parece correcto. Lo que sí es, para responder también lo de Sergio, es que si realmente eres coordinador, o sea, si realmente quieres formar gente, tienes que someterlos a una metodología. Te sales de esta metodología, es que te va a dar mal. Para que no nos hacemos. O sea, no quieres ser escritores, quieres salir en socialitos y que te conozcan y cobrarles, tipo algunos que incluso cobran hasta cuando faltan cosas de esas, ¿no? Este taller para nosotros fue gratuito, de hecho, ¿no? Cosa que agradecemos mucho, pero eso nos obligaba también a trabajar, a ser disciplinados, a estar siempre puestos. Y sin embargo ahora la mentalidad ha cambiado de tal manera que si no cobras, ya no te valoran, prefieren al que cobra, aunque sea francamente chafito. Bueno, pero por lo general es joven, encantador y muy elegante, Entre otras cosas. ¿Quién va a querernos a nosotros? Somos un taco de esperpento. Así, cabrón, digo. Tampoco. Tengo una pregunta como público, después como un parte para ti. ¿Qué hacía René Alonso ahí? ¿Era integrante o trabajaba con Creo que trabajaban en carga, pero yo ya me había ido, no sé, apenas me estoy enterando que ahí estaba. ¿Estuvo en sesiones? Sí, fue cuando entró el proyecto ya. Es que cuando se cortó, cuando ya lo vi, después de venir, yo me fui de la ciudad. Y por eso me perdí la pista. Ya no supe que nadie vino, ni nada. Por eso, digo, sí me acuerdo que fuiste a sesiones con Madrid, tenías la revista Coma. Sí, pero bueno. Alguien mencionó los suplementos, en la que íbamos, estaba el volantín en el diario que hoy es Milenio, y hasta el norte tenía un ensayo. Lo que yo quiero señalar es que yo, como persona que venía de fuera, yo digo que en Monterrey estaban hechos. Yo los veía hechos. O sea, yo no vi que, por ejemplo, tampoco vamos a venir a decir que un taller vino y que por eso Monterrey empezó. No, yo, por ejemplo, veía que tenían gente que ya estaba muy preparada. Monterrey yo los veía, yo eran muy formados y muy hechos. Yo no pienso que llegó un taller, por obra y gracia de ese taller surgió la cultura en Monterrey. No, o sea, ustedes tenían suplementos, ustedes tenían revistas. No sé, estaba Miguel Covarrubias, que hacía un trabajo excelente. Y digo, la cultura regiomontana yo lo veía muy bien. Lo que pasa es que también es cuestión de la época, eran los 80s. Bueno, también es cuestión del lugar, porque en Guadalajara, el Reyes Mandino, no existía la actitud profesional que ya tenían los escritores cuando yo llegué. Sí, yo los veía muy profesionales y a mí me eso no lo tenían en Guadalajara. Verdaderamente para nada. Yo en un momento dado yo pienso que los compañeros han sido muy amables en estar agradecidos. Mario, por ejemplo, pues yo a Mario yo lo conocía, eras un escritor hecho y derecho. Aunque estés con lo de la computadora, con lo de la copiadora y eso, tú ya estabas muy formado. Héctor Alvarado ya estaba súper. O sea, también venir un poco al taller era como
poco de cuates y de estar ahí, pero la gente ya estaba muy formada. No, pero si era la búsqueda de perfeccionamiento. Les dimos caso del señalamiento. Sí, pero ya había gente muy formada. Ni chingaderas de esas, pero sí. No, pero que sí, te juntabas con tus pares, si te cambiaban escuelas, se hacían... También veníamos un poco por lectores y lectores inteligentes, porque un taller forma también una especie de conciencia crítica. La conciencia que genera el taller literario es muy importante. También buscábamos tener lectores, pero lectores inteligentes, y el coordinador era un lector inteligente. Los compañeros, como yo les digo, pues, por ejemplo, a mí estacionar con Mario Anteo, con Héctor Alvarado, con Gabriel Contreras, con Arnulfo, con Loyola, con Zambrano. Después incluso aprendí de los mismos muchachos que estaban o que entraron a mi taller, gente que hacía trabajos muy interesantes, Romualdo Gallegos, Guillermo Berrones, Julio César Méndez. Otra cosa que yo también quería señalar es de que, gracias a Dios, que parece que no se acabó de uniformar totalmente eso de que señalaban a José de Jesús San Pedro, de que creaba escritores en serie. Eso es muy peligroso. Yo pienso que ahora, creo yo que con todos los estímulos y todo lo demás, creo que se está uniformando más la cuestión. Y ya los escritores norteños hemos perdido un poco la voz de norteños. Ya nos parecemos cada vez más a los escritores del Distrito Federal en la forma con la que escriben. Entonces debemos conservar siempre nuestra voz, nuestras raíces, nuestra razón de ser, nuestras formas de expresión. Eso a mí también en cada taller prendería un foco rojo ahí.